Cuestionario. 1. ¿Cuál es el origen de la palabra economía y qué significa originalmente? La palabra economía proviene del griego oikonomía, que significa administración de una casa. Originalmente, se refería a la gestión eficiente de los recursos dentro de un hogar. 2. ¿Cuáles son los dos usos principales del término economía, según Zapata, Mendoza y Ceballos? El término economía se utiliza para describir tanto los acontecimientos económicos que ocurren, economía positiva, como para referirse al estudio de las razones detrás de estos comportamientos, economía normativa. 3. Menciona 3 características principales de la economía como ciencia. La economía es una ciencia social que se basa en datos no experimentales, estudia la conducta humana variable y es indispensable para determinar qué producir, cómo producir y para quién producir, considerando la escasez de recursos. 4. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos de la economía? Los 3 elementos básicos de la economía son los agentes económicos, familias, empresas y Estado, los recursos materiales y financieros, y las necesidades humanas. 5. ¿Cuál es la diferencia entre bienes intermedios y finales? Los bienes intermedios son aquellos que se utilizan en el proceso de producción de otros bienes, materias primas, mientras que los bienes finales son aquellos que ya están listos para ser consumidos. 6. ¿Qué son los recursos o factores productivos? Menciona al menos 3. Los recursos o factores productivos son aquellos elementos necesarios para la producción de bienes y servicios. Algunos ejemplos son el capital, maquinaria, equipos, la tierra, suelo, recursos naturales, y el trabajo, fuerza laboral. 7. ¿Cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía? La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, hogares y empresas, y su interacción en mercados específicos, mientras que la macroeconomía analiza el comportamiento de la economía en su conjunto, incluyendo variables como el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. 8. ¿Qué es la economía positiva y cuál es su objetivo? La economía positiva describe los hechos económicos y busca explicar por qué ocurren. Su objetivo es proporcionar respuestas objetivas basadas en evidencia empírica. 9. ¿Qué es un modelo económico? Menciona las 3 preguntas fundamentales que debe responder todo modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad económica que busca explicar cómo funciona la economía. Debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? 10. ¿Cuáles son los 3 tipos de sistemas económicos principales? Los 3 tipos de sistemas económicos principales son la economía de mercado, la economía planificada y la economía mixta. 11. ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción muestra las diferentes combinaciones de bienes y servicios que una economía puede producir con los recursos disponibles en un momento dado. 12. ¿Cuál es la diferencia entre las necesidades humanas y los deseos? Las necesidades humanas son aquellas que son esenciales para la supervivencia y el bienestar de las personas, mientras que los deseos son aquellos que van más allá de lo necesario y están influenciados por factores culturales y sociales. 13. ¿Cuál es el papel del Estado en una economía mixta? En una economía mixta, el Estado tiene un papel importante en la regulación de la economía, proporcionando bienes y servicios públicos, y corrigiendo las fallas del mercado. Cuestionario. 1. ¿Qué estudia la economía de la educación? La economía de la educación es una disciplina que analiza la dimensión económica de la educación, investigando cómo se asignan y utilizan los recursos para satisfacer la demanda educativa de individuos, grupos e instituciones. 2. ¿Cuál es la relación entre la economía de la educación y la pedagogía? La economía de la educación es una ciencia auxiliar de la pedagogía. Contribuye a que la pedagogía esté mejor fundamentada al analizar los aspectos económicos del proceso educativo. 3. Menciona 3 funciones principales de la economía de la educación. O proporcionar formación básica en economía en el ámbito educativo. O concienciar sobre los costos del proceso educativo a nivel institucional, individual y de equipo. O promover la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos educativos. 4. ¿Cuáles son los elementos que integran la economía de la educación? La economía de la educación abarca cuestiones epistemológicas, financiación, relación entre educación y crecimiento económico, productividad educativa, educación, trabajo y empleo, planificación educativa y costos educativos. 5. ¿Cuál es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía de la educación? La microeconomía de la educación se centra en el análisis económico de instituciones educativas individuales,
mientras que la macroeconomía de la educación estudia la relación entre la educación y la economía a nivel agregado. 6. ¿Cuál fue el origen histórico de la economía de la educación? La economía de la educación surgió en los países anglosajones a mediados del siglo XX. Colombia fue pionera en Hispanoamérica en la aplicación de la planificación educativa. 7. ¿Qué es la teoría del capital humano? La teoría del capital humano sostiene que la educación es una inversión que aumenta la productividad de los individuos y, por tanto, contribuye al crecimiento económico. 8. ¿Cuál es la importancia del gasto público en educación? El gasto público en educación es fundamental para garantizar el acceso y la calidad de la educación, y se relaciona directamente con el crecimiento económico y el desarrollo social. 9. ¿Qué relación existe entre la educación y el empleo? La educación es un factor clave para acceder a mejores empleos y salarios. Sin embargo, la relación entre educación y empleo puede variar según el contexto económico y social. 10. ¿Cuáles son las principales clasificaciones de la economía de la educación? La economía de la educación se clasifica en economía teórica, economía matemática o econometría, macroeconomía y microeconomía. 11. ¿Qué significa que la economía de la educación sea una ciencia aplicada? Significa que la economía de la educación busca aplicar los conocimientos económicos para resolver problemas concretos relacionados con la educación, como la asignación de recursos, la evaluación de políticas educativas y la mejora de la eficiencia educativa. 12. ¿Cuál es la importancia de la planificación educativa? La planificación educativa permite anticipar las necesidades educativas futuras y asignar los recursos de manera eficiente para alcanzar los objetivos educativos establecidos. 13. ¿Por qué es importante estudiar los costos de la educación? Estudiar los costos de la educación permite evaluar la eficiencia de las inversiones educativas, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos. Cuestionario. 1. ¿Qué es la financiación educativa? La financiación educativa es el proceso de conseguir y distribuir los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades educativas en todos los niveles del sistema educativo. 2. ¿Quiénes son los principales actores involucrados en la financiación educativa? Los principales actores son los gobiernos, federal, estatal y local, las familias, las instituciones educativas y en algunos casos, organizaciones privadas. 3. ¿Qué se entiende por esfuerzo educativo? El esfuerzo educativo se refiere al volumen de recursos económicos que una sociedad destina a la educación en relación a su producto económico total. 4. ¿Qué factores influyen en el nivel de esfuerzo educativo de una sociedad? El nivel de esfuerzo educativo depende de factores como la composición demográfica, la percepción social sobre la educación, la participación familiar en la gestión escolar, la libertad de elección educativa, la percepción de la calidad educativa y la creencia en la equidad social. 5. ¿Cuáles son los gastos educativos directos de las familias? Los gastos educativos directos de las familias incluyen la matrícula, los materiales escolares, libros, uniformes, y otros gastos relacionados con la educación de sus hijos. 6. ¿Qué es el modelo de Lewin para la asignación de recursos educativos? El modelo de Lewin propone 4 dimensiones clave para la asignación de recursos: eficiencia, equidad, libertad de elección y cohesión social. 7. ¿Qué significa eficiencia en la asignación de recursos educativos? La eficiencia implica maximizar el uso de los recursos disponibles, humanos, materiales, financieros, etc., para alcanzar los objetivos educativos de manera óptima. 8. ¿Por qué es importante la equidad en la asignación de recursos educativos? La equidad garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su género, origen socioeconómico o ubicación geográfica, tengan acceso a oportunidades educativas similares. 9. ¿Cuál es el papel de la libertad de elección en la financiación educativa? La libertad de elección permite a las familias elegir las instituciones educativas que consideran más adecuadas para sus hijos. 10. ¿Cómo contribuye la educación a la cohesión social? La educación contribuye a la cohesión social al formar ciudadanos con valores compartidos y al promover la integración social. 11. ¿Cuál es la relación entre la financiación educativa y la calidad educativa? Una financiación adecuada y equitativa es fundamental para garantizar la calidad de la educación. Mayor inversión en educación suele traducirse en mejores resultados educativos. 12. ¿Cuáles son los principales desafíos de la financiación educativa? Los principales desafíos incluyen la escasez de recursos, la desigualdad en la distribución de recursos, la necesidad de adaptar los sistemas educativos a las nuevas demandas y la importancia de garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas educativos. 13. ¿Por qué es importante que los gobiernos inviertan en educación?
La inversión en educación es una inversión en el futuro de una sociedad. La educación promueve el crecimiento económico, reduce la pobreza y contribuye al desarrollo social. Cuestionario. 1. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de financiamiento para la educación superior? Las fuentes más comunes incluyen la asignación directa del presupuesto nacional, las matrículas, los ingresos por transferencia de tecnología y servicios, la cooperación internacional y las donaciones. 2. ¿Qué papel juegan los organismos internacionales en la financiación de la educación? Organismos como la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE brindan financiamiento, asistencia técnica y establecen políticas para mejorar los sistemas educativos en todo el mundo. 3. ¿Cuáles son los principales modelos de financiamiento de centros educativos privados a nivel internacional? Los modelos principales son el modelo europeo de subvenciones, el modelo estadounidense sin financiamiento público y el modelo de cheque escolar. 4. ¿Cómo funciona el modelo de cheque escolar? En este modelo, los gobiernos entregan un bono a las familias para que lo utilicen en la institución educativa que elijan. 5. ¿Cuáles son los dos modelos de financiamiento predominantes en la educación superior pública de México? Los modelos principales en México son el histórico negociado, basado en incrementos presupuestales anuales, y el sistema de incentivos financieros, ligado a la productividad investigativa. 6. ¿Qué son los impuestos directos y cómo contribuyen a la financiación de la educación? Los impuestos directos se aplican sobre los ingresos o la riqueza de las personas. El impuesto sobre la renta es un ejemplo clave, y sus ingresos se destinan, en parte, a financiar la educación. 7. ¿Qué son los impuestos indirectos y cómo contribuyen a la financiación de la educación? Los impuestos indirectos gravan el consumo. El IVA es el más importante y sus ingresos también se destinan a financiar servicios públicos, incluida la educación. 8. ¿Qué es el impuesto sobre sociedades y cómo se relaciona con la financiación educativa? El impuesto sobre sociedades grava las ganancias de las empresas y sus ingresos pueden destinarse a financiar proyectos educativos o a reducir otros impuestos que financian la educación. 9. ¿Cuál es la diferencia entre impuestos generales y específicos? Los impuestos generales no tienen un destino específico, mientras que los específicos se destinan a financiar proyectos concretos, como la educación. 10. ¿Cuáles son los 4 modelos de recaudación y asignación de recursos educativos mencionados en el texto? Los modelos son el regional europeo, el centralizado europeo, el británico y el norteamericano. 11. ¿Por qué es importante la financiación de la educación? La financiación adecuada garantiza el acceso a la educación, su calidad y la sostenibilidad de los sistemas educativos. 12. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la financiación educativa? Los desafíos incluyen la escasez de recursos, la desigualdad en la distribución de fondos, la necesidad de adaptar los sistemas a las nuevas demandas y la importancia de garantizar la sostenibilidad financiera. 13. ¿Cómo influye la financiación educativa en la libertad de elección de las familias? Modelos como el cheque escolar permiten a las familias tener mayor libertad para elegir la institución educativa de sus hijos, al tiempo que reciben apoyo financiero del gobierno. Cuestionario. 1. ¿Qué es una falla de mercado? Una falla de mercado ocurre cuando el mercado no asigna de manera eficiente los recursos, lo que lleva a resultados subóptimos. 2. ¿Quién fue el primer economista en utilizar el término falla de mercado? F. Bate fue el primero en utilizar este término en su artículo The Anatomy of Market Failures. 3. ¿Qué son las externalidades y cómo se clasifican? Las externalidades son los efectos colaterales de una actividad económica sobre terceros. Se clasifican en positivas, beneficios para terceros, y negativas, costos para terceros. 4. ¿Cuál es un ejemplo de externalidad positiva en el ámbito de la educación? La investigación y el desarrollo en educación son un ejemplo de externalidad positiva, ya que generan conocimientos y avances que benefician a toda la sociedad. 5. ¿Cuál es un ejemplo clásico de externalidad negativa? La contaminación es un ejemplo típico de externalidad negativa, ya que los costos ambientales no son asumidos por quienes la generan. 6. ¿Qué características definen a un bien público? Un bien público es no rival, su consumo por una persona no reduce su disponibilidad para otros, y no excluyente, es difícil o costoso excluir a alguien de su consumo. 7. ¿Por qué la educación se considera un bien público impuro? La educación es un bien público impuro porque, aunque tiene características de bien público, genera beneficios externos, también se ofrece de manera privada, lo que permite la exclusión de aquellos que no pagan. 8. ¿Cuál es el rol del Estado en la financiación de la educación?
El Estado interviene en la financiación de la educación debido a las externalidades positivas que genera y a la presencia de bienes públicos. 9. ¿Qué es un free rider en el contexto de los bienes públicos? Un free rider es una persona que se beneficia de un bien público sin contribuir a su financiamiento. 10. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el Estado puede intervenir para corregir las externalidades negativas? El Estado puede imponer impuestos, establecer regulaciones o proporcionar subsidios para reducir las externalidades negativas. 11. ¿Por qué es importante la financiación pública de la educación? La financiación pública garantiza el acceso a la educación para todos, incluso para aquellos que no pueden pagarla, y promueve la equidad y el bienestar social. 12. ¿Qué es el régimen tributario en el contexto de la financiación educativa? El régimen tributario define cómo se recaudan los impuestos para financiar la educación y quienes los pagan. 13. ¿Cuál es la relación entre las fallas de mercado y la intervención estatal en la educación? Las fallas de mercado, como las externalidades, justifican la intervención estatal en la educación para garantizar una asignación eficiente de recursos y promover el bienestar social. Cuestionario. 1. ¿Cómo se define el crecimiento económico y qué factores lo impulsan? El crecimiento económico se refiere al aumento sostenido del Producto Interno Bruto de un país, lo que indica una mejora en el nivel de vida de su población. Los principales factores que lo impulsan son la inversión en capital, la educación y la tecnología. 2. ¿Cuál es la importancia del PIB y el PIB per cápita para medir el crecimiento económico? El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país en un año, mientras que el PIB per cápita indica la producción por persona. Ambos son indicadores clave para evaluar el desempeño económico de un país, pero el PIB per cápita proporciona una mejor idea del nivel de vida de la población. 3. ¿Qué papel juega el capital humano en el crecimiento económico? El capital humano, representado por la educación y la capacitación de la fuerza laboral, es fundamental para el crecimiento económico. Un capital humano altamente cualificado aumenta la productividad, la innovación y la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. 4. ¿Por qué se considera a la educación como una inversión para el desarrollo económico? La educación es una inversión porque genera beneficios a largo plazo, como un aumento en la productividad, la innovación y el bienestar social. Además, contribuye a reducir la desigualdad y a fomentar el desarrollo sostenible. 5. ¿Qué relación existe entre la educación y los ingresos de las personas? Existe una relación directa entre la educación y los ingresos. Generalmente, las personas con mayor nivel educativo tienen mayores oportunidades de encontrar empleos mejor remunerados y de ascender profesionalmente. 6. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en el contexto actual? Los sistemas educativos enfrentan desafíos como la necesidad de adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, la creciente demanda de formación continua, la desigualdad en el acceso a la educación y la necesidad de desarrollar competencias clave para el siglo XXI. 7. ¿Cómo pueden las políticas educativas contribuir al crecimiento económico? Las políticas educativas pueden fomentar el crecimiento económico al mejorar la calidad de la educación, promover la innovación, fomentar la formación continua y garantizar la equidad en el acceso a la educación. 8. ¿Qué otros factores, además de la educación, influyen en el crecimiento económico? Otros factores importantes incluyen la estabilidad institucional, la inversión en infraestructura, el comercio internacional, la innovación tecnológica y un entorno empresarial favorable. 9. ¿Cuál es la importancia de la innovación en el crecimiento económico? La innovación es clave para el crecimiento económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, procesos y servicios, mejorando la eficiencia y la competitividad de las empresas. 10. ¿Cómo afecta la globalización a la educación y al crecimiento económico? La globalización ha aumentado la competencia entre países y ha exigido una mayor cualificación de la fuerza laboral. Esto ha puesto de manifiesto la importancia de la educación como herramienta para adaptarse a los cambios del mercado laboral y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía global. 11. ¿Qué papel juega el Estado en la promoción del crecimiento económico a través de la educación? El Estado tiene un papel fundamental en la promoción del crecimiento económico a través de la educación, al garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, financiar la investigación y el desarrollo, y establecer políticas educativas que respondan a las necesidades del mercado laboral. 12. ¿Cuáles son los beneficios de la inversión en educación a largo plazo? La inversión en educación genera beneficios a largo plazo, como un aumento en la productividad, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. 13. ¿Cómo puede la educación contribuir a un desarrollo sostenible?
La educación puede contribuir a un desarrollo sostenible al fomentar la conciencia ambiental, promover el uso de tecnologías limpias y preparar a las personas para enfrentar los desafíos del cambio climático. Cuestionario. 1. ¿Cuál es la principal herramienta utilizada para comparar la eficiencia de centros educativos, según el texto? El análisis envolvente de datos, DEA. 2. ¿Quién desarrolló la metodología del DEA? Charnes, Cooper y Rhodes, basándose en los conceptos de Farrell. 3. ¿Cómo se conciben los centros educativos en el contexto del DEA? Como unidades de transformación de insumos en productos o DMU, Decision Making Unit. 4. ¿Cuál es el objetivo principal de la teoría del capital humano? Explicar cómo la educación y la formación contribuyen al crecimiento económico y a la productividad individual. 5. ¿Quién desarrolló la teoría del capital humano? Gary Stanley Baker. 6. ¿Cuáles son las dos dimensiones de la teoría del capital humano? Macroeconómica y microeconómica. 7. ¿Qué implica la dimensión macroeconómica de la teoría del capital humano? Que un aumento en la inversión en educación a nivel nacional conduce a un mayor crecimiento económico. 8. ¿Qué implica la dimensión microeconómica de la teoría del capital humano? Que un mayor nivel educativo de un individuo se traduce en una mayor productividad laboral y mejores ingresos. 9. ¿Por qué es importante analizar la calidad del personal docente? Porque influye directamente en el éxito académico de los alumnos. 10. ¿Cuál es una de las principales dificultades al evaluar la calidad del personal docente? La complejidad de medir cualidades como la capacidad de comunicación y la interacción con los alumnos. 11. ¿En qué se centran las políticas educativas al evaluar a los docentes? Principalmente en aspectos cuantitativos, como el número de docentes y su formación académica. 12. ¿Qué otros factores, además de los conocimientos teóricos, son importantes para ser un buen docente? La capacidad de comunicación, la interacción con los alumnos y otras habilidades pedagógicas. 13. ¿Cuáles son los modelos mencionados en el texto como variantes del análisis DEA para evaluar la eficiencia de centros educativos? Los modelos mencionados en el texto como variantes del análisis DEA para evaluar la eficiencia de centros educativos son el modelo de Fried y Lovell 1996, el modelo de Silva Portela y Tanasoulis 2001 y el modelo de evaluación en 3 fases de Thieme, Prior, Jiménez y Tortosa Usina 2012. Cuestionario. 1. ¿Cuál es el principal objetivo de la producción educativa según los autores Carnoy y Miller? Los autores consideran que un objetivo común en la producción educativa es la maximización del beneficio. 2. ¿Qué recursos se buscan optimizar al plantear el objetivo de minimización de costos en la producción educativa? Se buscan optimizar recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de información. 3. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos generales y específicos en la producción educativa? Los objetivos generales ofrecen una visión amplia de lo que se quiere lograr, mientras que los objetivos específicos detallan y concretan esos objetivos generales. 4. ¿Qué se entiende por función de producción educativa? Es la relación que existe entre los recursos utilizados en un centro educativo, inputs, y los resultados obtenidos, outputs. 5. ¿Por qué es complejo aplicar los modelos de producción industrial a la educación? Porque la educación involucra elementos difíciles de cuantificar como las relaciones interpersonales, y su objetivo no siempre está claro ni es medible de manera precisa. 6. ¿Qué es la producción ligada en el contexto educativo? Es el concepto que señala el impacto del entorno familiar y el capital cultural en el aprendizaje, más allá de los recursos proporcionados por el centro educativo. 7. ¿Cuáles son las 3 herramientas principales para evaluar la producción educativa? Informes de evaluación, estudios con datos individuales e indicadores de rendimiento educativo. 8. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y efectividad en el contexto educativo? La eficiencia se refiere a la capacidad de obtener los mejores resultados con los recursos disponibles, mientras que la efectividad se refiere a alcanzar los objetivos establecidos. 9. ¿Cuáles son los 2 tipos de indicadores de rendimiento educativo? Indicadores internos o académicos y externos o laborales. 10. ¿Qué evalúan los indicadores de rendimiento internos o académicos? Analizan aspectos como el volumen de producción de egresados, sus conocimientos y tasas de permanencia y repetición. 11. ¿Qué evalúan los indicadores de rendimiento externos o laborales? Estudian aspectos como los ingresos, el desempleo y la ocupación de los graduados. 12. Según Janusek, ¿de qué factores depende el rendimiento escolar de un alumno? Depende de características del entorno familiar, habilidades innatas,
características del grupo de compañeros y recursos escolares. 13. ¿Cuál es el principal obstáculo para medir la producción educativa? La complejidad de cuantificar elementos como las relaciones interpersonales y la dificultad de definir con precisión el objetivo de la educación. Cuestionario. 1. ¿Cuáles son los 3 tipos de mercado mencionados en el texto? Mercado de trabajo, mercado de bienes y mercado de servicios. 2. ¿Qué 2 aspectos básicos fija el mercado de trabajo? Forma de distribuir los diferentes tipos de trabajo y los salarios. 3. Según la teoría neoclásica del capital humano, ¿cuál es la variable determinante del éxito en el mercado laboral? La educación. 4. ¿Qué fenómeno se produce cuando las empresas contratan personal altamente cualificado a un salario menor? Sobreeducación. 5. ¿Cuál es la principal función de la educación según la teoría de señalización del mercado? La educación funciona como un filtro para seleccionar a los mejores candidatos. 6. ¿Qué 2 corrientes principales existen dentro del credencialismo? Credencialismo fuerte y credencialismo débil. 7. ¿Cuál es la principal crítica del credencialismo a la relación entre titulación y producción? No existe una relación directa entre la titulación y la capacidad de producir. Las titulaciones sirven principalmente como filtro para las empresas. 8. ¿Qué habilidades, además del conocimiento académico, demanda el mercado laboral actual? Práctica, experiencia y valores, saber hacer y saber ser. 9. ¿Cuál es la principal diferencia entre el segmento primario y el secundario del mercado de trabajo, según la teoría de la segmentación? El segmento primario ofrece mejores salarios, estabilidad y oportunidades, mientras que el secundario es más competitivo y ofrece peores condiciones laborales. 10. ¿Qué es el capital humano? Es la suma de las capacidades y conocimientos que un individuo adquiere a lo largo de su vida y que le permiten ser más productivo. 11. ¿Cuáles son las 2 categorías de destrezas mencionadas en relación con el capital humano? Destrezas específicas y destrezas generales. 12. ¿Qué otros factores, además de la educación, influyen en los ingresos laborales? Negociaciones sindicales, orígenes familiares, factores históricos, segmentación del mercado laboral, habilidades naturales y sexo. 13. ¿Qué competencias evalúa PISA y por qué son importantes? PISA evalúa la capacidad de lectura, las habilidades en matemáticas y el nivel en ciencias, ya que son indicadores importantes del bienestar económico y social. 14. ¿Qué relación existe entre la educación y el desempleo, según el texto? La relación entre educación y desempleo es compleja y no existe una respuesta definitiva. Aunque la educación puede mejorar las oportunidades laborales, no garantiza el empleo. 15. ¿Cuál es la principal idea de la teoría técnica democrática? La teoría técnica democrática se basa en la libertad de enseñanza, la meritocracia y la igualdad de oportunidades. 16. ¿Qué significa que el mercado laboral no sea homogéneo? Significa que el mercado laboral está dividido en diferentes segmentos, con características y condiciones laborales distintas. 17. ¿Cuál es la principal crítica de la teoría del credencialismo a la educación universitaria? La teoría del credencialismo critica la excesiva oferta de titulados universitarios, lo que devalúa los títulos académicos. 18. ¿Qué es la sobreeducación y cómo afecta al mercado laboral? La sobreeducación ocurre cuando las personas tienen un nivel educativo superior al requerido para el puesto de trabajo que ocupan. Esto puede llevar a una subutilización de las habilidades y a una mayor competencia por los empleos. 19. ¿Cuál es la importancia de las destrezas generales en el mercado laboral actual? Las destrezas generales son importantes porque permiten a los trabajadores adaptarse a diferentes situaciones laborales y son valoradas por las empresas. Cuestionario. 1. ¿Qué caracteriza al mercado laboral docente del siglo XXI? Es dinámico y en constante evolución debido a factores como la globalización. 2. ¿A quiénes abarca el análisis del mercado laboral docente? A docentes y administrativos que conforman el capital humano de las instituciones educativas. 3. ¿Por qué es útil el modelo de mercado para analizar el trabajo docente? Permite estudiar el comportamiento de los docentes en relación a las instituciones, el acceso a la profesión, el abandono y los estilos de enseñanza. 4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mercado laboral docente y otros mercados? Existencia de múltiples variables que dificultan el equilibrio, inercia en la adaptación a los cambios, demanda derivada de los servicios educativos. 5. ¿Qué se entiende por demanda derivada en el contexto docente?
Los centros educativos demandan docentes solo por los servicios educativos que ofrecen, no como un bien en sí mismo. 6. ¿Qué factores determinan la oferta de docentes? Condiciones laborales, sueldos, edad y experiencia del profesorado, acceso a otras ocupaciones, costos de formación, entre otros. 7. ¿Cómo influye la edad y experiencia del profesorado en la oferta docente? Un volumen de profesores cercano a la edad de jubilación puede generar una escasez de oferta. 8. ¿Qué factores determinan la demanda de docentes? O precios de otros bienes y servicios, percepción de ingresos por el Estado, preferencias sociales, sueldos docentes, volumen de trabajo, tamaño del alumnado. 9. ¿Cómo influyen los sueldos docentes en la oferta y demanda? Los sueldos más altos pueden atraer más docentes a la profesión y retener a los existentes, pero también pueden aumentar la demanda de plazas docentes. 10. ¿Qué papel juegan las preferencias sociales en la demanda de docentes? Las preferencias sociales pueden influir en la demanda de docentes en determinadas áreas o niveles educativos. 11. ¿Qué otros factores externos pueden afectar al mercado laboral docente? Políticas educativas, cambios demográficos, avances tecnológicos, entre otros. 12. ¿Cómo influye la globalización en el mercado laboral docente? La globalización puede generar una mayor demanda de docentes con competencias interculturales y dominio de idiomas extranjeros. 13. ¿Qué desafíos enfrenta el mercado laboral docente en la actualidad? Escasez de docentes en ciertas áreas, envejecimiento del profesorado, desigualdades salariales, adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros. Cuestionario. 1. ¿Por qué se considera que la educación es una inversión y no un gasto? Porque genera un retorno económico y social a largo plazo, al aumentar los ingresos individuales y la productividad de las naciones. 2. ¿Cuáles son los beneficios individuales de invertir en educación? Mayor nivel de ingresos, mejor calidad de vida, mayor satisfacción laboral, mejor toma de decisiones sobre salud y estilo de vida. 3. ¿Cuál es el impacto de la educación en la sociedad? Impulsa el crecimiento económico, reduce la desigualdad, fomenta la innovación y mejora el bienestar social. 4. ¿Por qué es importante la educación en la sociedad del conocimiento? Permite adaptarse a los cambios constantes, desarrollar nuevas competencias y fortalecer las existentes. 5. ¿Qué beneficios no económicos aporta la educación? Mayor paciencia, orientación al logro, mejores relaciones sociales y una mayor conciencia ciudadana. 6. ¿Cuál es la relación entre la inversión pública en educación y la demanda de educación superior? A mayor inversión pública, menor gasto privado en educación y mayor demanda de educación superior, especialmente en tiempos de crisis. 7. ¿Cuáles son los principales modelos para explicar la demanda de educación? Modelos de inversión, capital humano, y modelos de consumo. 8. ¿Cómo influyen las condiciones económicas en la demanda de educación? Las crisis económicas pueden disminuir la demanda de educación debido a la reducción de ingresos y el aumento del desempleo. 9. ¿Cuál es el objetivo de los indicadores de inversión en educación? Medir el esfuerzo que realizan los países para garantizar el acceso y la calidad de la educación. 10. ¿Cuál es la situación de la inversión en educación en México en comparación con otros países de América Latina? México se encuentra dentro de los límites inferiores recomendados por la UNESCO en cuanto a inversión en educación como porcentaje del PIB, pero por debajo en cuanto a gasto público. 11. ¿Qué es el capital profesional y por qué es importante? Es la suma de conocimientos, habilidades, experiencias y relaciones sociales que permiten a un individuo desempeñar una profesión de manera efectiva. 12. ¿Cuáles son los componentes del capital profesional? Capital humano, capital social y capital decisorio. 13. ¿Cuál es la importancia de la capacidad y el compromiso en el capital profesional? La capacidad se refiere a los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar una profesión, mientras que el compromiso se refiere a la motivación y la ética profesional. Cuestionario. 1. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto educativo? El costo es el precio o carga económica de la educación, mientras que el gasto es el desembolso específico para cubrir esos costos. 2. ¿Cuáles son los dos tipos principales de gasto educativo? Consumo, satisfacción de necesidades inmediatas, e inversión, obtención de beneficios a largo plazo. 3. ¿Cuál es la importancia de analizar los costos educativos? Permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la optimización de la inversión en educación. 4. ¿Cuáles son los principales componentes de los costos directos en educación? Capital financiero, inversiones en infraestructura,
capital humano y gastos corrientes. 5. ¿Cuál es el componente más significativo de los costos directos en educación? El capital humano, es decir, los salarios de los docentes y personal administrativo. 6. ¿Qué son los costos indirectos en educación? Son aquellos costos que no se pueden asignar directamente a un servicio o producto educativo específico, como el costo de oportunidad de estudiar. 7. ¿Qué es el costo total educativo? Es la suma de los costos directos e indirectos. 8. ¿Cuáles son otros tipos de costos educativos además de los directos e indirectos? Costos públicos, unitarios, incrementals, monetarios, sociales y privados. 9. ¿Cuál es la diferencia entre costos fijos y variables en educación? Los costos fijos no varían con el nivel de producción, e.g., alquiler, mientras que los costos variables sí, e.g., materiales. 10. ¿Qué es el costo de oportunidad en educación? Es el valor de lo que se renuncia al elegir una opción educativa sobre otra. 11. ¿Qué son las economías de escala en educación? La reducción de los costos por unidad a medida que aumenta el tamaño de la institución educativa. 12. ¿Cuáles son los principales inputs en la producción educativa? Centro educativo, familia, alumnos y entorno social. 13. ¿Cuáles son los principales outputs en la producción educativa? Formación de capital humano, matrícula, graduación y rendimiento académico. 14. ¿Cuál es la relación entre el tamaño de un centro educativo y los costos? Las economías de escala sugieren que centros educativos más grandes pueden tener costos unitarios más bajos. 15. ¿Por qué es importante analizar los costos educativos desde una perspectiva económica? Permite tomar decisiones más eficientes sobre la asignación de recursos y optimizar el impacto de la inversión en educación. 16. ¿Cuál es la importancia de la inversión en educación desde una perspectiva social? La educación es una inversión en el futuro de una sociedad, promoviendo el desarrollo económico y social. 17. ¿Cómo se relaciona el presupuesto educativo de un país con su desarrollo? Un presupuesto educativo adecuado es fundamental para garantizar el acceso y la calidad de la educación, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico y social de un país.